Hola a todos, muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente aquí en una sesión más de Conecta y Comparte Explorando el Conocimiento. Y el día de hoy vamos a tener un tema relacionado con nuestra dieta y los elementos que pueden generar determinados tipos de lesiones en nuestro hígado. Y para ello tenemos con nosotros al doctor Jaime Arellanes Robledo, al quien ya pueden estar viendo en su pantalla. Y bueno, el doctor Jaime Arellanes Robledo es originario de Cochuapa, municipio de Ometepec, en Guerrero. Y él es el químico, biólogo, parasitólogo, egresado justamente de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Además, pues tiene su maestría y doctorado en biología celular, justo egresado del Departamento de Biología Celular del CINVESTAP, y realizó una estancia durante su doctorado en el INSA, que está ubicado en Toulouse, Francia, gracias a sus becas de CONACYT, y ha realizado diversas estancias postdoctorales. Una de ellas en el Departamento de Bioquímica y Medicina Molecular en la Universidad de Washington y la otra en el Centro Médico de Veteranos también de Washington en Estados Unidos. El doctor Jaime Arellanes ha sido distinguido con varios premios, así como el del Young Investigator Full Bursary Award, dado por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado en Milán, Italia. Es también acreedor al premio del 2018 y 2019 del Publons Peer Reviewer Awards como revisor top 1% global en el área de farmacología y toxicología, otorgado por la plataforma de Web of Science, además de que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y ha sido profesor invitado en diferentes posgrados e instituciones nacionales como la UNAM, el CINVESTAP, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en el Politécnico, la VGO en Oaxaca y por supuesto en el INMEGEN, que es el sitio en donde el doctor se encuentra actualmente y donde desarrolla la línea de investigación basada en la regulación redox en enfermedades hepáticas y en la senescencia celular. Pues bienvenido, doctor, a este espacio de Prometea. Es un gusto para nosotros que esté aquí y bueno, lo dejo con su público. Puedes quitar abrir tu micrófono, por favor. Listo. Ok. Hola a todos. Es un placer estar con ustedes. Pues hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos en nuestro día a día. Y se trata de lo que consumimos, sobre todo cuando nos encontramos en una festividad, en una carne asada. ¿Por qué seleccioné la carne asada? Bueno, porque es un lugar donde precisamente se pueden reunir varios elementos a lo que nosotros estamos en contacto en nuestro día a día y que podrían alterar, generar lesiones en el hígado, como lo mencionó la doctora Jiménez. Bien, yo soy Jaime Arellanes Robledo, investigador del IMIGEN CONACYT, y hoy es 9 de noviembre, un gusto de estar con ustedes. En esta imagen que les muestro se encuentran 4 elementos, 4 sustancias tóxicas que son carcinogénicas y que nosotros nos encontramos cada vez que vamos a una carne asada o que nos reunimos para comer en un restaurante. Pueden ver que hay componentes, por ejemplo, la carne asada aquí, esta imagen que les muestro en su lado izquierdo superior es una imagen que recientemente, de hecho, tuve que organizar una carne asada para poderles traer una buena imagen, una imagen fidedigna. Además, aquí en un círculo rojo pueden ver ustedes un componente que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha estado en contacto con ello y seguramente todo el mundo lo ha probado. ¿Sí? Adicionalmente, pueden ver
un vaso, una jarra que está por ahí muy atractiva, con espuma, muy fría, pero seguramente ven algo que es raro en la imagen, es decir, hay componentes de la carne asada, el carbón, la carne, el refresco, la cerveza, pero hay algo que está en su lado inferior izquierdo, que es una imagen de un cuerpo de un ser humano que muestra los intestinos y unos elementos rojos que no es más que la microbiota o la flora bacteriana, como se conocía hace algún tiempo, y son estos organismos que nos ayudan a metabolizar nuestros alimentos cuando lo ingerimos. Entonces, de esa imagen que les acabo de mostrar, les quiero resaltar 4 principales invitados en esa carne asada. El primero es a ver cómo oculto. Okay. El primero es el alcohol. Y pueden ver en la parte superior que dice promotor enemigo socialmente aceptado. ¿Sí? ¿Por qué enemigo? Resulta que el alcohol, el consumo de alcohol, sobre todo cuando se trata del consumo crónico, tiene un efecto muy nocivo para todo el cuerpo. Se conoce que el alcohol tiene un efecto pleiotrópico. Este término significa que le puede ocasionar alteraciones a muchos órganos. El principal de ello es el hígado, puesto que ahí se metaboliza. Y les voy a mostrar rápidamente en esta imagen que pueden ver en su pantalla cómo se metaboliza el hígado. Quiero resaltar estos puntos amarillos que ven aquí, estas estrellas amarillas que son las especies reactivas de oxígeno. Todos los 4, sin excepción, los 4 invitados a una carne asada, que son agentes muy tóxicos, generan estas especies reactivas de oxígeno, que son altamente reactivas con las biomoléculas de nuestro cuerpo, como las proteínas, el DNA, los aminoácidos, el RNA. Todas las biomoléculas que componen nuestro cuerpo pueden ser alteradas por estas especies reactivas. Miren, cuando nosotros consumimos alcohol, el porcentaje que se metaboliza desde que entra en nuestros labios hasta que llega al intestino es muy bajo, ¿sí? Alrededor del 5%. El 95% llega al hígado. El hígado tiene unas células especializadas que se llaman hepatocitos que metabolizan el alcohol. El alcohol, pues es el nombre genérico de todos los alcoholes. Hay una variedad de alcoholes, pero el que nosotros consumimos se llama etanol, como lo pueden ver. Entonces el etanol llega a la circulación después de que pasa por nuestros intestinos, llega a los hepatocitos. Aquí solamente resalto del hígado un hepatocito, y este hepatocito, bueno, se encarga de metabolizar. Miren, aquí están los componentes moleculares que no son relevantes en este momento, pero que sí les quiero mostrar que hay 3 vías principales en las que se metaboliza el hígado. Primero, con una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y que se abrevia como ADH. Luego la otra que es el citocromo 12-1 y la tercera que es la catalasa. La principal es la primera. La segunda, como pueden ver en la imagen, es la vía principal inducible. ¿Qué significa esto? Que cuando hay un consumo muy crónico por mucho tiempo, entonces se induce una alternativa que le echa la mano, digamos así, a la primera. Y la tercera es una vía accesoria, ¿sí? Que también entra en juego cuando hay demasiado consumo de alcohol. Es decir, es como cuando se le está requiriendo una necesidad imperante al hígado de metabolizar el alcohol, entonces entran las 3 encima. El alcohol se degrada principalmente en un metabolito que es altamente reactivo, que se llama acetaldehído, que después, a través de un proceso en la mitocondria, pasa a ser acetato y llega a la circulación. El acetato es el componente que se encarga de procesos de adicción. Sin embargo, no es tema para esta plática, pero ese es el responsable por el que nos volvemos adictos, porque llega al cerebro y en el cerebro hace estas cosas. Entonces, pueden ver que estas 3 moléculas que metabolizan el alcohol juegan un papel importante, y de alguna forma estas 3 moléculas, si nosotros tenemos alguna deficiencia del funcionamiento de estas moléculas, pues a veces podríamos ser más susceptibles a los efectos adversos del consumo de alcohol. El siguiente invitado a la cena del Señor, no, sería aquí a la carne asada, son los lipopolisacáridos, ¿sí? Y les pongo en el título promotores endógenos, hijos de la microbiota. ¿Por qué les digo así? Porque resulta que en la pared de estas bacterias que ustedes ven en la parte superior izquierda, derecha, perdón, estas bacterias que se ven en rojo,
están esos componentes que son los lipopolisacáridos. Y no solamente los lipopolisacáridos, las propias bacterias, cuando nosotros consumimos alcohol, si se ubican aquí donde dice colon, el alcohol llega al colon, resulta que nosotros tenemos una regulación de las bacterias que nos ayudan a metabolizar los componentes que comemos. Entonces, estas bacterias se desregulan con el consumo crónico de alcohol, es decir, se mueren algunas bacterias buenas, proliferan o se dividen, se reproducen bacterias nocivas que tienen estas sustancias, los lipopolisacáridos, que pueden ver abreviados como LPS en color verde. Y otro efecto que hace el alcohol es permeabilizar las membranas de las células, es decir, estas paredes que retienen al contenido bacteriano en el colon se relajan por el consumo de alcohol. De hecho, cuando ustedes, seguramente los que están aquí no han tomado una gota de alcohol, pero yo sí la he tomado y les puedo explicar. Cuando uno se toma una copa de alcohol, lo que pasa es te sientes un poco relajado, ¿sí? Hay inhibición de enzimas o de proteínas que mantienen esa presión en los vasos sanguíneos, y entonces se relaja la membrana. Eso permite que los componentes de las bacterias, como los lipopolisacáridos y las bacterias muestras, entren al torrente sanguíneo, llegan al hígado. Entonces, además del efecto propio que el alcohol genera en el hígado, es decir, estas especies reactivas que ven en amarillo aquí, que están afectando al hígado directamente por el alcohol, del colon viajan estos componentes, los lipopolisacáridos, que son altamente inflamatorios, que son reconocidos por células como las células estelares hepáticas y las células de Kupffer, que son los residentes, las células inmunes residentes del hígado. Estas dos células se encargan de liberar al torrente sanguíneo, al microambiente del hígado, una gran cantidad de proteínas, de sustancias, de citocinas muy inflamatorias. Eso hace que se recluten del torrente sanguíneo nuevos células inmunes como los neutrófilos, las células TET. ¿Por qué? Porque se le avisa al sistema completo, al organismo, que hay un proceso inflamatorio en el hígado. Entonces, ustedes saben que que las células inmunes recurren a esos lugares de alta inflamación para revertir el daño, porque seguramente la inflamación se generó por algo que está alterado. Y efectivamente en el hígado, pues los lipopolisacáridos se están alterando. Entonces, lo que ocasiona es que se origina una inflamación persistente, hay muerte celular de diferentes hepatocitos y, como les decía, el efecto pleiotrópico del etanol le pega a otro tipo celular como los hepatocitos. Estos hepatocitos muertos también llegan como patrón de molecular asociado a daño, que también inducen un proceso inflamatorio en el hígado. Entonces, pueden ver, tenemos dos componentes, uno que es un invitado directo, otro que lo traemos con nosotros en nuestros intestinos, y el tercer invitado son los azúcares. Ya pueden ver por ahí la imagen en rojo, ¿sí? Que está muy atractiva. Y como título le puse los azúcares, los dulces promotores inflamados en la grasa. ¿Por qué? Resulta que hasta ahorita no se sabe directamente que los azúcares, directamente como azúcares, sean promotores de alguna alteración de tipo canceroso. Sin embargo, lo que pasa con los azúcares en el cuerpo es que cuando tenemos un exceso de azúcar, de consumo de azúcar, el cuerpo es muy inteligente y lo que hace es siempre almacenar la energía para cuando nosotros tengamos la necesidad de utilizar energía cuando no comemos. El cuerpo tiene esa sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Toda el azúcar que nosotros consumimos en exceso, pues se almacena como grasa. Entonces, tiene que ser transformada de un azúcar a un contenido de grasa. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues esto se almacena por un proceso que se llama lipogénesis de novo, y entonces se almacena un tipo celular que se llama adipocitos. Estos adipocitos estimulan procesos inflamatorios, liberan sustancias como hormonas y factores de crecimiento que en el microambiente celular van a inducir o promover la división celular de sus células vecinas o de otros órganos. Entonces, cuando esto sucede,
si hay células alteradas en ese microambiente celular, resulta que tienen la posibilidad de que si hay una célula alterada que se le está induciendo la división o la proliferación celular, es decir, que estén dividiendo más y más, pues a través de ese mecanismo es como pueden influenciar el desarrollo del tumor. Y aquí en la imagen le muestra 3 células sanas con una célula alterada que en presencia de un azúcar que ya fue transformada a grasa, que estuvo estimulando factores de crecimiento, induce la formación del tumor. Solamente para dejarles en claro lo que nos muestra la imagen del lado derecho. La Asociación Mexicana para el Estudio del Corazón nos muestra estas 3 cifras interesantes. Nos dice que una mujer adulta puede consumir 25 o debe idealmente consumir 25 gramos de azúcar al día, y con eso es más que suficiente para que pueda eh, enfrentar las necesidades energéticas de ese día. Para el hombre, por la complexión, pues es un poco más, son 37, para los niños 16. Se dan cuenta que un refresco que nadie quiere mencionar, el innombrable, ¿sí? Una lata de 600 mililitros tiene más de 60 gramos de azúcar. Eso significa que siempre que nos terminamos una en un día, pues ya consumimos más del azúcar que necesitábamos. Es casi el doble del que necesitábamos para ese día. Adicional al azúcar que nos vamos a consumir o que ya nos consumimos en ese transcurso de ese mismo día, ¿sí? Entonces, solamente para que lo tengan presente, y en este proceso pueden darse cuenta que las especies reactivas también juegan un papel importante, porque el proceso de transformación de azúcares a grasa libera especies reactivas de oxígeno. La misma proliferación celular libera especies reactivas de oxígeno que son altamente reactivas para las biomoléculas. El otro componente, el otro invitado, que es el componente más agresivo de los invitados a la carne asada, son las nitrosaminas, y les puse término medio y jugosos inductores del mal. ¿Por qué? Resulta que las nitrosaminas están en las carnes, ¿sí? En las carnes cuando se cocinan, especialmente al carbón. Resulta que ustedes saben que las carnes tienen un alto contenido de proteínas, y las proteínas están conformadas por un radical, por un grupo amino y por un grupo carboxilo. Bueno, pues este grupo amino en la combustión de la carne, especialmente si esta carne está este, conservada, es decir, tiene algún tipo de conservador. Generalmente los conservadores son hechos por nitratos y nitritos. Entonces, la combustión hace que los nitratos y nitritos reaccionen con los grupos aminos de las proteínas y se forman las nitrosaminas. Otro lugar donde se forman las nitrosaminas casualmente son en nuestro estómago. Estas bacterias que les decía tienen esta capacidad de, una vez que nosotros consumimos las carnes, y esto no sucedió en la combustión de la carne con el carbón, puede suceder en nuestro estómago, porque ellos tienen la capacidad también de transformar los nitratos y nitritos en nitrosaminas, ¿sí? Y reaccionan con las carnes. ¿Dónde más podemos encontrar estas nitrosaminas? Pues pueden ver en las imágenes, en ciudades contaminadas, en aguas contaminadas, plásticos, incluso en biberones, en diferentes tipos de alcohol que consumimos, como destilados, también en fermentados, y especialmente en carnes embutidas. Bueno, pues me refiero nada más y nada menos que a la dietilnitrosamina, que la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer la clasifica como carcinógeno del grupo 2. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que está confirmado como un componente carcinogénico en animales y probablemente en seres humanos. ¿Por qué le digo probablemente? Bueno, porque no se pueden hacer estudios inyectando a los seres humanos con este componente, pero es muy probable que sí lo haga, porque lo hacen en los roedores, ratas y ratones, y resulta que nosotros tenemos un alto porcentaje en similitud de nuestros componentes moleculares. Me refiero al DNA, por ejemplo, ¿sí? Miren, ¿qué hace la dietilnitrosamina? Apoyado con esta misma enzima que metaboliza el etanol, como les mostré hace rato, que es el citocromo DC1, que durante este proceso también se generan especies reactivas de oxígeno que dañan al DNA
Además de eso, se genera un metabolito que se llama etildeazonio, que es altamente reactivo y que puede reaccionar y transformar como aductos a citocinas, guaninas, adeninas, a todos los componentes, las bases pirimídicas y purínicas que componen al DNA, específicamente algunas moléculas que forman parte de estos aminoácidos. Perdón, de estas bases pirimídicas. Entonces, les acabo de presentar al verdadero terror de las carnes asadas. Nosotros hicimos un experimento en el laboratorio, y aquí lo pueden ver en la pantalla, para demostrar la capacidad que tiene este carcinogénico eh, para modificar en un tiempo muy corto la estructura, la arquitectura eh, del tejido hepático, que puede llegar hasta la carcinogénesis. Miren, en la parte superior izquierda les muestro una gráfica donde nosotros les dimos les inyectamos vía intraperitoneal a los ratoncitos, es decir, pues en el estómago, un poco cerca de las patas traseras, diferentes concentraciones de la dietilnitrosamina, la que se genera cuando nosotros consumimos una carne asada. Como antecedente, quiero decirles que la dosis letal media para la dietilnitrosamina es de 165 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué significa esto? Significa que con 165 miligramos por kilogramo de peso, si se los inyectamos a un ratón, o si se lo inyectamos, por decir un número más fácil, a 10 ratones, aproximadamente el 50% no sobrevivirá, ¿sí? Entonces nos quedaremos tal vez con 5 animales, pero suficientes como para investigar los efectos agresivos de esa sustancia. Entonces, como hay mucha investigación relacionada con esas dosis para inducir el cáncer, es decir, con esa dosis nos aseguramos que va a haber cáncer en el hígado, no más, ¿sí? Va a haber cáncer con pocas inyecciones. Entonces, nosotros queríamos desarrollar un modelo de enfermedad hepática alcohólica donde tuviera muchos componentes, pero que no fueran dosis muy altas, ¿sí? Que fueran dosis tan bajas como las que nosotros nos encontramos en nuestro día a día. Bueno, las que utilizamos no son tan bajas, pero sí son al menos, por ejemplo, la de 20 son como 8 veces más baja que la dosis letal. Y la de 2.5, bueno, son como 80 veces. Entonces, miren, en esta gráfica nos muestra 3 dosis que probamos, la de 2.5, 5 y 20 miligramos, y metimos un grupo control que no fue administrado con ditilnitrosamina. Aquí solamente le muestro los hígados de los animalitos que recibieron la dosis de 20 miligramos por kilogramo. Pueden ver cómo, la S significa semanas, entonces los sacrificamos a las 6 semanas, 10, 14 y 18. Pueden ver cómo la textura visual va cambiando a través de solamente 18 semanas con una dosis de 20. Ojo, esta dosis de 20 es importante para que la tengan presente. Y entonces acá nosotros, a través de una técnica que nosotros incluimos los tejidos, le quitamos un cachito de hígado a los ratones, los incluimos en parafina, los deshidratamos, lo ponemos en parafina y luego hacemos unas rebanaditas con un equipo que se llama microtomo y sacamos rebanadas del tejido de aproximadamente 3 micras de grosor, y entonces la ponemos en un portaobjetos y luego le ponemos algunas tinciones, algunos colorantes que detectan algunas componentes celulares de acuerdo a su acidez o a sus componentes básicos, y el núcleo de las células los detecta en tonalidades de azul y el citosol en tonalidades de rosa. Pueden ver cómo el grupo que no recibió ningún tratamiento esta es la estructura para los que no conozcan al hígado, esta es una estructura clásica sana del hígado, donde está el grupo control, y a medida que nosotros vamos incrementando la dosis, se dan cuenta cómo se va transformando la estructura del hígado. Aquí ya podemos ver un cáncer franco, el hígado está clasificado como que desarrolla diferentes tipos de cáncer de acuerdo al tipo celular que se altere en el hígado. El hígado tiene alrededor de 5 células diferentes. Y aquí les voy a mostrar dos. Estas que se ven, por ejemplo, este núcleo muy amplio es un hepatocito, que ya es un hepatocito canceroso, ya tiene un núcleo muy amplio, un citosol muy amplio. Y estos que se ven como en cadenas son los colangiocitos, que más adelante se los voy a mostrar con detalle.
pero son otro tipo de células que son los que rodean los vasos biliares por donde pasa la bilis. Entonces, con esta dosis, que es mucho más baja que la dosis letal media de 165, en solo 18 semanas hemos desarrollado eh, el cáncer en el hígado, sí, dos tipos celulares. Y aquí les quiero mostrar rápidamente de las 3 dosis, 2 marcadores de proliferación. Les decía, los marcadores de proliferación indican que las células se están dividiendo rápidamente y es una característica del cáncer, ¿sí? La división apresurada, y por eso crecen los tumores muy grandes. Y estos marcadores se llaman Ki67 y PSNA. El Ki67 se ve en un verde fluorescente y el PSNA en un rojo fluorescente. Pueden ver estos puntos que generalmente se encuentran en los núcleos de estos marcadores. Son proteínas que juegan un papel importante en la división celular y por lo tanto, pues en la división del DNA, la separación del DNA celular. Pueden ver que la dosis de 20 miligramos como tiene muchísimas células en proliferación, es decir, en división, que están creciendo, lo que nos indica que son células alteradas. Si la comparamos con el control, no están proliferando de manera normal, están anormal. Y estos también son utilizados no solamente como marcadores de proliferación, sino como marcadores asociados a carcinogénesis cuando se tiene sospecha de cáncer. Bien, les decía, eso nosotros lo cuantificamos para saber cuánto en realidad, si lo comparamos, cuántos núcleos positivos, cuántas células se están dividiendo si lo comparamos con un control. Pueden ver aquí, miren, los controles que están en esta gráfica están en negro y las otras tonalidades de grises pues son las diferentes dosis. Medimos el marcador y es claro, es evidente que la dosis de 20 miligramos pues induce un incremento impresionante de este marcador de proliferación, pero las dosis pequeñas de 2.5 y 5, al menos 4 veces más que el control. Eso significa que también está haciendo un daño, si bien estructuralmente en las imágenes anteriores no se veía un daño tal, pero sí está induciendo un daño. Y otro marcador del que les he hablado es las especies reactivas de oxígeno. Estas que son altamente reactivas, que modifican las proteínas, el DNA, el RNA, y que pueden favorecer el desarrollo del cáncer. Miren, cómo tenemos aquí el control y cómo todos los demás se incrementan de manera abrupta desde las 6 semanas. Entonces, con esto quise darles un panorama de qué tan agresivo es nuestro cuarto invitado. Y aquí tenemos, que es ahora sí ya pueden saber por qué el título de Con sabor a carcinógenos. Todo lo que tenemos aquí, pues sabe muy rico, pero tiene embebido dentro de estos componentes que consumimos sustancias carcinogénicas, ¿sí? Y siempre van a estar en una carne asada, por eso son los invitados incondicionales a la carne asada de un fin de semana. Bueno, con estos componentes nosotros ahora nos propusimos desarrollar un modelo, porque a pesar de que la ciencia se ha desarrollado demasiado y ha dado pasos agigantados en los últimos años, resulta que hasta la fecha no hay un modelo que reproduzca todas las etapas de la enfermedad cronológicamente. Me refiero a la enfermedad hepática alcohólica, ¿sí? Entonces, hay modelos que utilizan dosis muy altas para inducir el cáncer, hay modelos que utilizan esas dosis altas combinadas con otras sustancias como el alcohol, como otras sustancias hepatotóxicas, y hay modelos que solo reproducen alguna etapa como la esteatosis que pueden haber aquí, como la fibrosis, pero hasta ahorita no hay un modelo que en el mismo hígado cronológicamente podamos ir viendo el desarrollo de cada una de esas etapas, que es la cirrosis, fibrosis, perdón, la esteatosis, que es la acumulación de grasa, que se puede ver aquí como gotas blancas o vesículas blancas, la fibrosis, la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Bien, miren, rápidamente, la gente que consumimos alcohol, de todo el 100%, de todo el universo que consume alcohol, hasta el 95% eventualmente desarrollará hígado graso. Si estas personas dejan de consumirlo, esto es reversible y el hígado graso desaparece y estamos sanos, ¿sí? Pero si seguimos consumiendo de manera crónica, siempre de manera crónica, hasta el 40% desarrollará fibrosis, que se ve aquí en tonalidades azules, que detecta un tipo celular en específico del hígado que se llaman células estelares hepáticas y que vamos a ver adelante. Luego, de este porcentaje hasta el 20% desarrollará cirrosis, que es un proceso inflamatorio crónico
que va a generar nódulos de regeneración embebidos de fibras de colágeno. A lo que me refiero es a que estos nódulos, estos círculos que ven ustedes, son hepatocitos rodeados en colores azules de las fibras de colágeno o de la fibrosis, y entonces esta condición le da una textura más rígida al hígado y menos funcional. Y finalmente hasta el 10% puede desarrollar carcinoma hepatocelular. Y bueno, pareciera que es una cifra baja, pero en los últimos reportes se habla de que hasta 1 millón de personas cada año adquieren esta enfermedad asociada al consumo de alcohol. Entonces, es una cifra muy alta. Miren, aquí, ahora sí, de manera paulatina, les voy a explicar en esta imagen cómo es que el hígado se va transformando, o mejor dicho, cómo van involucrándose los tipos celulares hepáticos en el desarrollo de la enfermedad. En su lado izquierdo podemos ver un hígado sano, ¿sí? Y las células en escalas de grises que ven abajo son todas las células hepáticas que componen al hígado y nos indican un funcionamiento normal, basal. A medida que van adquiriendo color a través de la imagen, estoy mostrando que están iniciando su participación en cada una de estas etapas. Es decir, en el hígado graso, por ejemplo, quienes almacenan la grasa son los hepatocitos. Entonces, son los primeritos que son afectados, ¿sí? Adicionalmente, estos mismos hepatocitos, como pueden ver aquí un hepatocito color azul, este hepatocito, si es muy dañado por el consumo de grasa, por el almacenamiento de grasa, entra en un proceso que se conoce como senescencia celular. Y esa senescencia celular no es más que el mismo órgano le dice a esa célula, ¿sabes qué? Estás alterada y puedes ser altamente peligrosa porque te podrías transformar y formar un cáncer. Entonces detienen su crecimiento, pero siguen metabólicamente activos, ¿sí? Entonces, en la siguiente etapa, que es la fibrosis, quien es la encargada de liberar esas sustancias de colágeno tipo 1 y tipo 3 principalmente a la parte extracelular del hígado son las células estelares hepáticas, las que se veían azules en la imagen anterior. Entonces, y esa es la que le da la característica de fibra al hígado, que lo empieza a poner rígido. La siguiente etapa, pues ya es el proceso de fibrosis, donde ya hay un proceso inflamatorio. Recuerdan esta imagen, es la célula de Kupffer, que es una célula inmune residente del hígado, células inmunes que vienen del torrente sanguíneo, que llegan al hígado. Este es un colangiocito, son las células que rodean los vasos biliares. Esta es una célula endotelial que rodea las venas, la circulación. Y esta es una célula apoptótica o una célula muerta, lo que significa que en este proceso ya muy inflamatorio, pues ya hay muerte celular, todas las células están participando en el desarrollo de la enfermedad y bueno, en la última etapa, estas que se ven en café, que son las principales que se vuelven cancerosas, los hepatocitos y los colangiocitos, que se llaman carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma, respectivamente. Se pueden dar cuenta entonces, esta enfermedad pues es muy compleja, involucra una gran cantidad molecular, pero además involucra a todas las células del hígado. Entonces nosotros ahora sí, con estos 5 invitados hicimos lo siguiente. Miren, en esta imagen les muestro en la parte superior derecha cómo nosotros les dimos esos componentes a los animales. Les dimos el alcohol, que lo podemos encontrar en cualquier bebida de fin de semana, de una carne asada, a una concentración de un 20%. Ustedes saben, por ejemplo, el tequila, el whisky, todos los destilados pues están a 40, 38%. Si nosotros se los dimos al 20%, que es una dosis aceptable. Además, este alcohol iba mezclado en azúcar al 20% como un componente del azúcar que nosotros consumimos en nuestro día a día. Le dimos la dietilnitrosamina inyectada vía intraperitoneal, como pueden darse cuenta, 7 miligramos por kilogramo. ¿Por qué le pongo énfasis al 7? Porque miren, acá les pongo abajo la dosis letal media, que es de 165. Para nosotros seleccionar esa dosis de 7 tuvimos que hacer una serie de experimentos diferentes, ¿sí? Para tener la dosis más baja que pudiera, en combinación con los otros componentes, generar todas las etapas de la enfermedad. Y por último, los lipopolisacáridos se los dimos a 1 miligramo por kilogramo. Y ese es el esquema que pueden ver en esta imagen. El esquema representa no más que
las semanas en las que estuvieron sujetos el tratamiento, y el primer grupo, que se llama CNT, son los controles que no recibieron ningún tratamiento. Este es el control de sacarosa, es decir, solamente, y este es un grupo muy importante. En la siguiente imagen les voy a mostrar algo, pongan atención. Este solamente recibió sacarosa, es decir, solamente sacarosa al 20% sin los demás. Y luego este recibió, el CDS recibió sacarosa y dietilnitrosamina, es control de sacarosa y dietilnitrosamina, solamente recibió estos dos. Y luego estos que se llaman multiepatotóxicos, que es lo que significa MHT, recibieron los cuatro. ¿Y por qué son varios? Bueno, porque los fuimos sacrificando a diferentes tiempos. A la semana 6 se le terminó de dar el tratamiento y a la semana siguiente se sacrificaron, y así sucesivamente para los dos, para los otros cuatro grupos. Pero adicional a eso, cuando nosotros dimos todo el tratamiento hasta las 18 semanas, que fue nuestro tiempo límite, les detuvimos el tratamiento, retiramos todo el tratamiento y dejamos los animales sin tratamiento hasta 25 semanas para saber si con ese tratamiento era suficiente para que la enfermedad se estableciera en el hígado, es decir, que no necesitara más de insultos, ¿sí? Y miren, aquí ya vienen los resultados. Esto es lo interesante, lo que les decía. Tenemos el grupo control que se ve en la gráfica en una línea punteada azul claro, y tenemos de el que solo recibió sacarosa. Yo les decía, recuerda hace rato, les decía que el azúcar se transforma en grasa. Y miren cómo va la gráfica de los animales que recibieron solamente la sacarosa. Subieron de peso comparado con todos los demás grupos. Los otros grupos que recibieron, por ejemplo, que recibió sacarosa más dietilnitrosamina, pues sí, como que tuvo una tendencia a incrementar, pero cuando ya el efecto tóxico de la dietilnitrosamina estaba afectando mucho, pues disminuyó. Y lógicamente los que recibieron todos los hepatotóxicos no subieron prácticamente de peso. Algo interesante, recuerdan que les decía que estas proteínas, la alcohol deshidrogenasa y el citocromo, son los principales enzimas que metabolizan el alcohol. Bueno, pues nosotros, para identificar si estábamos desarrollando la enfermedad, como les decía, de manera cronológica, medimos algunos marcadores específicos de cada etapa. Pero primero nos aseguramos que el alcohol se estuviera metabolizando, ¿cierto? Entonces, miren, esto lo detectamos por una técnica que se llama Western blot y que de manera específica detecta la proteína de interés, en este caso el alcohol deshidrogenasa, con manchas. Se hace un revelado como cuando se revela una fotografía, y se cargan cantidades similares de toda la proteína de cada uno de estos grupos. Y estas manchas negras que ustedes ven son la expresión, es decir, el incremento o la disminución de las proteínas, especialmente en este caso del alcohol deshidrogenasa, que se incrementa o se disminuye dependiendo del tratamiento, o que no pasaría nada. Pueden ver, mire, en esta imagen les voy a mostrar o les voy a explicar todo lo que hicimos para las subsecuentes para que no perdamos mucho tiempo. Miren, ¿qué hicimos? Este que está en azul claro es el control sin tratamiento, es decir, es la proteína de cómo se ve un animal que no recibió ningún tratamiento, cómo se estaba expresando la enzima alcohol deshidrogenasa. Estas que están aquí en color crema son los que recibieron azúcar, consumo solamente de azúcar por 18 días, y luego los dejamos de 18 a 25 semanas, perdón, de 18 a 25 semanas, sin el azúcar. Se dan cuenta que el azúcar, cómo incrementa la actividad, la expresión de esta enzima. Y cuando lo retiramos, el daño queda establecido, ¿sí? Luego, los siguientes son los controles de dietilnitrosamina y sacarosa, es decir, recibieron dos agentes, igual, hasta las 18 semanas, luego se les quitó el tratamiento y hasta las 25 semanas lo volvimos a medir. Y luego los otros, los de multiepatotóxicos, que fuimos sacrificando a las 6, 9, 12, 15, 18 y 25 semanas. Miren cómo hay un incremento que disminuye al final. Y esto se espera. ¿Por qué? Bueno, quiero decir un comentario. Resulta que para nosotros fue interesante saber que cuando los animales solamente consumen azúcar, se incrementa la actividad, la expresión del alcohol deshidrogenasa. Resulta que las personas que somos gorditos, pues aunque no consumamos alcohol, podemos generar alcohol dentro de nuestro organismo, porque el consumo, es decir, el contenido de grasa
altera una disbiosis, es decir, modifica el contenido bacteriano en nuestro organismo y hace que proliferen aquellas bacterias nocivas y entonces estas bacterias pues empiezan a hacer funciones anormales como en el proceso de la digestión fermentan el alimento y se genera alcohol. Y entonces esto tiene sentido, por eso hay una expresión incrementada del alcohol deshidrogenasa, o por lo menos eso creemos, no lo hemos constatado al 100%. Por otro lado, el citocromo 12.1, que es el otro metabolito, esto también lo esperábamos. En las ratas incrementa mucho la expresión, pero en el ratón no. Y esperábamos algo similar. Lo que sí nos llamó la atención fue que, miren, a los 25 días después de que ya le habíamos retirado todos los tóxicos, había un incremento importante o una recuperación al menos comparado con el control. Luego, otro de los componentes que les decía que es el hígado graso, ¿sí? Es decir, la grasa que se acumula, pues teníamos que evidenciarla que efectivamente nosotros la estábamos induciendo. Y miren, esto lo evidenciamos con una técnica en el tejido de los ratones, con una técnica que se llama rojo-oleoso, y esta técnica no detecta más que el contenido de grasa en tonalidades que van de naranjas a rojos. Y pueden ver que los que consumieron solo sacarosa como se esperaba, pues tienen mucha grasa, miren, hay mucha grasa en los que solo consumieron sacarosa, tanto por 18 como por 25 días, a pesar de que ya se los habíamos retirado. Los que consumieron sacarosa y se les dio dietilnitrosamina también, pero curiosamente, fíjense, los que tuvieron dietilnitrosamina, la grasa disminuyó de manera considerable y esto tiene sentido, ¿sabe por qué? Porque resulta que la dietilnitrosamina es la que origina las alteraciones cancerosas y sabemos que una célula cancerosa para que se divida de manera rutinaria y de manera constante necesita mucha energía. ¿Y de dónde va a agarrar esa energía? Bueno, pues de la energía que está en su entorno, en su microambiente. Y es por eso que nosotros creemos que hay menos grasa en los animales que fueron administrados con los 4 hepatotóxicos porque ya hay una proliferación relacionada con un proceso carcinogénico. El otro fenómeno que les decía que queríamos evidenciar también, además del hígado graso, además de lo que ya les he mostrado, es las fibras de colágeno. Perdón, es el proceso inflamatorio que empieza desde aquí. Esto que dice hepatitis alcohólica significa que de manera constante hay una inflamación alcohólica a través de todo el proceso de la enfermedad hepática alcohólica. En esta imagen les muestro este marcador que es el LISIG. Este marcador se expresa específicamente en células inmunes. Y miren, aquí les muestro solamente para que vean el panorama completo. Les muestro en escala de gris de cafés, se muestra esta marca. Pueden ver aquí, por ejemplo, tomé las más representativas, los que se sometieron a los multihepatotóxicos por 12 semanas. Estos colores en cafés que ven aquí, los que ven acá en esta parte de los que se sometieron por 15 semanas y por 18 semanas, una presencia importante, no solamente, digamos, de células aisladas, como nos pueden ver aquí, sino en el parénquima del hígado. Y esta es la cuantificación de esa marca café que ven aquí. Miren cómo a partir de las 12, 15 y 18 semanas, que es lo que les muestro aquí, hay un incremento de la expresión en los grupos de animales que recibieron todos los hepatotóxicos. El otro marcador que también queríamos evidenciar para ver si estábamos desarrollando todas las etapas. Hasta ahorita ya les mostré que el hígado sí desarrolló hígado graso, es decir, acumulación de grasa, que sí estaba inflamado. Ahora queríamos ver si había fibrosis. Entonces, perdón, si había células senescentes que aparecen a principios de la alteración hepática, que son las células azules. Intencionalmente en el dibujo los puse en color azul porque nosotros las detectamos con una técnica que se llama la detección de la senescencia asociada a la beta-galactosidasa, que es una enzima que expresa las células senescentes. Pueden ver aquí, por ejemplo, la marca en azul. Le tengo más adelante aquí un acercamiento para que la vean mejor. Miren, esta marca azul indica que hay mucha senescencia o que esas células están senescentes, es decir, están metabólicamente activas, pero no proliferan, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cuando nosotros cuantificamos esta cantidad de células, cómo incrementa de manera importante, sobre todo en los grupos que tuvieron todos
los 4 hepatotóxicos, esos que nos encontramos en la carne asada. Adicionalmente, medimos una proteína que está asociada, que se llama H2AX, que está asociada con el daño en el DNA, es decir, si hay rompimiento de las hebras de DNA, esta proteína se expresa y efectivamente hay un incremento importante de esas proteínas, sí. Y luego queríamos ver no solamente el proceso de cirrosis, sino, perdón, queríamos ver no solamente el proceso de cirrosis, sino también el proceso de fibrosis. Miren, aquí vemos en fibras de color azul las fibras que se acumulan en el tejido hepático y nosotros lo cuantificamos aquí. Además, cuantificamos con otra proteína asociada a procesos de cirrosis, de fibrosis, que se llama desmina, y efectivamente disminuyó, incrementó considerablemente. Y finalmente, el proceso de carcinogénesis, ¿sí? El proceso de carcinogénesis lo medimos, como les decía inicialmente, con la cuantificación de los núcleos Ki-67 positivos, que se ven como estas marcas cafés a lo largo de los tejidos y pueden darse cuenta que hay un incremento importante en los grupos, así como de PSNA del otro marcador de carcinogénesis. Bueno, con esto, además, nosotros lo complementamos con el daño que se inducía en el tejido hepático y vimos una alteración importante a través de las semanas de administración o de las semanas de sacrificio, y esto estuvo asociado con un incremento. Pueden darse cuenta acá abajo, la marca del marcador de carcinogénesis que se llama GCTP. Bueno, con esto nosotros, teniendo en cuenta todos estos componentes, nos dimos cuenta que podíamos inducir el cáncer con estos 4 componentes que nos encontramos en el día a día, y que utilizando una administración crónica de múltiples hepatotóxicos con dosis muy bajas podíamos reproducir todas las etapas de la hepatocarcinogénesis. Y esto tiene sentido porque recientemente se publicó que alrededor de la mitad de las muertes por cáncer son prevenibles, y una de las razones es porque nosotros consumimos cigarros, incluso hay cigarro. Cuando estamos en una carne asada consumimos alcohol y consumimos azúcares que nos sube de peso. Entonces, si nosotros dejáramos de consumir estos 3 componentes, hasta cerca del 50% de los cánceres que se generan anualmente se evitarían solamente haciendo ese ejercicio, cosa que no va a suceder, creo yo. Bueno, no me queda más que agradecer a todas las instituciones que me han formado a través del camino, empezando por la Universidad Autónoma de Guerrero, el CINVESTAP, el CONACYT, he recibido apoyo de otras instituciones. Hoy pertenezco al Instituto Nacional de Medicina Genómica a través del programa Investigadores por México del CONACYT, y pues un agradecimiento muy especial a los que me formaron, por lo cual estoy aquí, a las instituciones que me han financiado los proyectos, a muchísima gente que está atrás de las cosas que hacemos en nuestro laboratorio, y como de un tiempo a la fecha lo he venido haciendo, le agradezco a una persona de las que intervinieron en mi formación a lo largo de mi vida. Y hoy es el momento de agradecerle al doctor José Luis Parra Mijangos, profesor de fisicoquímica, quien me dio clases en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Ciencias Químicas, en Chilpancingo, Guerrero. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, será bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Este es un tema muy interesante que, digamos, en palabras simples, ¿cómo nos podría explicar qué es lo que tenemos que hacer? Quizá está aquí al final, pero para que entendamos la mayoría, ¿qué es lo que sucede, no? Porque nos hablaste de 5 elementos importantes, pero finalmente uno podría decir, bueno, ¿cuántas veces o cuántas ocasiones tendría yo que ir a una carne asada y consumir todo esto para que me afecte? Ok, muchas gracias por la pregunta. Mira, en realidad, lo que puedo decir rápidamente es que el cuerpo está preparado para enfrentar todos los retos que se le ponen, y por eso pues vivimos relativamente muchos años. Entonces,
En realidad, si asistimos a muchas carnes asadas, no pasaría relativamente nada si no lo combinamos con el consumo crónico de alcohol. El eje de esta plática es el consumo crónico de alcohol. Es decir, para que esto suceda, tiene que haber un consumo crónico de alcohol, es decir, consumir alcohol 3, 4 veces al día y quedar bien borrachos para que eso pueda, digamos, el caldo de cultivo se genere y se pueda llevar a cabo el desarrollo de la enfermedad. Sí, aquí en las redes tenemos saludos de Freda, que nos dice que está conociendo un poco más. Y ya tenemos una pregunta. Sergio Hernández nos dice, ¿habrá diferencia en la formación de DEN, de la dietilnitrosamina, si en lugar de asar a las brasas se hace a menor temperatura como en un comal? Bueno, es que depende, hay varios factores. Gracias por la pregunta. Si se cocina en un comal, si esa carne no tiene conservadores, nitratos, generalmente pues no se producirá la etilnitrosamina, pero tenemos otra segunda fuente que es en nuestro estómago. Si esa proteína llega a nuestro estómago y tenemos un descontrol de nuestro contenido, de nuestra microbiota que podría transformar los nitratos y nitritos que se contienen en el estómago, pueden reaccionar estos con las aminas de las proteínas y formarse las nitrosaminas. También quiero aclarar que el hecho de que se genere la dietilnitrosamina específicamente, pues son muchas nitrosaminas que se generan, entonces el porcentaje es bajo, ¿sí? Pero sí se puede generar una vez que llega al estómago, no en el cocimiento. Eso es de suma importancia, ¿no? Porque uno dice, bueno, ahora hago otro tipo de cocción de las carnes, pero Exactamente. por eso está bien recordar todos los pasos, ¿no? Uno fue la preparación de la carne, pero en segunda, ya cuando te lo comes y el proceso metabólico normal, porque eso es Exacto. lo que hay que aclarar, es lo normal y lo que va a Es suceder normal. con cualquier alimento, no importa si es una Exacto. carne asada o una papa o un Exacto. vegetal, va a pasar por ahí y es ese mismo proceso. Exactamente. Y les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas antes de que se nos vaya el doctor. Edith Salinas nos dice, sumamente interesante y me encantó la charla. Gracias, Edith. Sergio Hernández nos vuelve a decir que envía saludos. Gracias, Sergio. Un Eh, abrazo. Diana y Freda de Plan B nos preguntan, ¿aplica un tema con lo de cocinar el teflón y no en acero inoxidable? Bueno, de hecho, corremos riesgos si cocinamos en teflón. Yo hace poco, de un tiempo a la fecha, estoy pensando, más bien, ya empecé a cambiar mis sartenes de teflón a acero inoxidable. Resulta que hay reportes ya bien estudiados de que los residuos de teflón son altamente carcinogénicos. De momento no recuerdo exactamente el nombre de los componentes que se generan, pero sí esos que después de un año, cuando vemos que nuestro sartén está gastado, significa que todo ese teflón ya lo tenemos en el estómago, lógicamente repartido en toda la familia para que no nos haga tanto daño. Sí, pero ahí la parte importante fue en qué momento comenzó a ocurrir, ¿no? Porque, digamos, Exacto, dice, ya está desgastado el sartén, sí, pero es hasta que te das cuenta, pero previo a ello debió ocurrir Por eso todos los productos, también hay que poner atención, tienen un tiempo de durabilidad claro, recomendable y que es, exactamente. en este caso, pues muy importante. Bueno, y en relación a eso de que ahí serían otros carcinógenos, en la carne asada, ¿son esos los únicos que podríamos encontrar, digamos, de estos elementos que nos diste? ¿Acaso hay otros o son los únicos? No, sin duda que hay muchos más. Digo, si estamos en la Ciudad de México, lo que respiramos, hay formaldehído por la combustión de tanto gasolina. Pero uno que sí está muy presente y que está en contacto directo es el benzoapireno. El benzoapireno se genera a través de la combustión del carbón con el nitrógeno del ambiente. Entonces, se genera ese benzoapireno, si bien hasta ahorita no se ha caracterizado que sea carcinógeno del hígado, pero sí del pulmón, que pues digo, para fines de salud resulta igual de malo, ¿no? Entonces, el benzoapireno, que también se libera en el cigarro, que también, o sea, tenemos muchísimos otros carcinógenos que no precisamente sean carcinógenos del hígado, pero sí de otros órganos. Sí, y algo importante aquí también que mencionabas y que
pues nuestro país está muy afectado es justo la parte de la obesidad, ¿no? Por el Exactamente. alto consumo de la sacarosa, de los azúcares que se van a convertir a grasa y que ya entran a este proceso que nos explicas, pero también hablabas de que hay un proceso reversible, por ejemplo, para no llegar a hígado graso, pero ¿hay un límite o hasta qué punto puede ser o no reversible o no hay, o siempre va a ser reversible el hígado graso? Mira, el hígado graso, hasta ahorita la información que se tiene es que el hígado graso, si solamente tenemos esa alteración, es reversible con la abstinencia. Es decir, dejamos de consumir alcohol, tenemos una dieta balanceada. Eh, el siguiente paso, que es la refibrosis, hay reportes contradictorios en el ámbito científico, unos que dicen que sí se puede revertir hasta el proceso de fibrosis, otros reportan que no. Entonces, yo no me esperaría a tener fibrosis, por ejemplo, ¿no? Si detectan que ya tengo hígado graso, pues es mejor pararle ahí. Las subsecuentes etapas definitivamente ya no son reversibles. Y en cuanto al consumo de azúcares, porque a veces quizá no comprendemos muy bien cómo dicen, está gordito, tiene que dejar de consumir grasa. No, tiene que dejar de consumir azúcar. Azúcares, ¿Ah? exactamente. O sea, Azúcar. las grasas también. Recuerden que nosotros tenemos un cuerpo tan previsor. Eso significa que históricamente nuestro cuerpo, nosotros conocemos apenas los últimos 200 años de nuestro crecimiento como ser humano. Pero antes de ese tiempo, mucho antes de ese tiempo, el ser humano estuvo siempre en inanición, o sea, en constante necesidad de energía. Entonces, históricamente el cuerpo se acostumbró a reservar la energía porque siempre se tenía deficiencia de alimento. Hace poco, apenas poco tiempo en nuestra historia del ser humano, hemos aprendido a almacenar mucha comida, por eso somos muy obesos, pero de la gente de Emiliano Zapata para atrás eran gente muy delgada, la gran mayoría. Entonces sí, si nosotros dejamos de consumir azúcar, creo que nos haría pues muy bien si lo complementamos con una dieta balanceada. Saben que una Coca-Cola de 600 mililitros tiene 60 gramos de azúcar. Nosotros necesitamos alrededor de 37 gramos los seres, los hombres y 25 las mujeres. Entonces, con una Coca-Cola prácticamente ya tenemos el azúcar que deberíamos consumir en 2 días, ¿no? Sí. El azúcar es uno de los componentes que últimamente, pues, ha hecho mucho más daño, porque no solamente es la gordura, es la diabetes, es hipertensión, es otro tipo de alteraciones. En relación al azúcar, tenemos aquí ya también otra pregunta de Freda y Diana de Plan B. Nos dicen, ¿azúcares son solo aquello que es dulce o hay alimentos que se vuelven como si fueran azúcar en el cuerpo? Bueno, sí, de hecho, lo que sucede es a veces una reversión de las grasas, se puede convertir a la vez azúcar cuando se tiene la necesidad de energía, de una energía rápida. Sí, recuerden, el cerebro necesita energía porque vino una cuestión drástica, un susto, lo que sea, una carrera, un sprint que te echas, necesitamos energía que esté disponible en la sangre, ¿sí? Pero es un proceso que tarda pasar de la grasa a que se genere el azúcar. Entonces, nosotros debemos tener esa energía para alimentar la necesidad inmediata, ¿sí? Pero a ver, repíteme la pregunta, por favor. Era, Sí, la pregunta es, la primera sería, ¿azúcares son solo aquello que es dulce? ajá. No, no, claro que no. No, es decir, los componentes, por ejemplo, la leche está compuesta por un disacárido, dos azúcares unidas, y no es dulce, ¿no? Entonces, no precisamente tiene que ser dulce como el azúcar, ¿sí? El aspartame, por ejemplo, que es hiper mega dulce, pues es un compuesto que es un carbohidrato que se puede metabolizar en sustancias carcinogénicas, es lo que nos dijeron apenas hace como un mes, la revista Nature, creo, o Lancet. Entonces, no necesariamente deben de ser dulces. Sí, bueno, en general los carbohidratos, que es lo que conocemos como azúcares, sí, una de sus características es justamente el sabor.
el sabor, pero pues el sabor dulce sería, por ejemplo, la fructosa, o sea, en la las frutas, fructosa, ese azúcar sí, o el azúcar de caña, que es con lo que endulzamos exactamente. nuestros alimentos, pero sí, como bien decía el doctor Jaime, pues la lactosa, que es el azúcar de la leche, no es tan dulce, o por ejemplo la misma maltosa, que es el azúcar de la cerveza, no es tan dulce, pero sí son azúcares. La pregunta dos que nos tenía aquí es, ¿hay alimentos que se vuelven como si fuera azúcar en el cuerpo? Bueno, a ver, pues sí, a ver, todos los sacáridos o los polisacáridos que se pueden degradar en componentes de monosacáridos, pues generalmente van a generar un azúcar, ¿no? Un azúcar que puede estar disponible para generar energía a la vez, y no solamente para eso, sino para almacenarse como grasa, Por ejemplo, un polisacárido muy conocido por todos sería el almidón, el ¿no? Que almidón. sabemos que es muy energético, pero ese es Exacto, muy grandote y para que lo podamos metabolizar se hace en esos monosacáridos o esos azúcares chiquititos exactamente. y ya así lo tenemos, ¿no? Pero también era lo que mencionaba el doctor Jaime de las grasas. Las grasas pueden también, que en este caso sería convertirse a energía cuando en el cuerpo ya no hay azúcar disponible. Nuestra otra fuente de energía es justamente la grasa, pero para que sea energía, esa grasa debe convertirse a azúcar. Ujú. Edith Salinas nos pregunta, ¿hay alguna proteína o alimento que no forme la dietilnitrosamina o DEN cuando se cocina a las brasas? En realidad, como es un término genérico, las nitrosaminas, todas las proteínas tienen tres componentes principales. Uno que es el radical, que las caracteriza como el nombre de ese aminoácido que viene en esa proteína. Y el otro son los dos extremos, que uno es donde está un grupo amino que está compuesto por un nitrógeno y un carboxilo que está compuesto por un carbono. Entonces, todas las proteínas tienen esos tres componentes, y todas las proteínas o todos los aminoácidos que componen a las proteínas tienen el grupo amino, que cuando se descomponen esos aminoácidos, ese grupo amino reacciona con otros componentes para formar las nitrosaminas. Y dentro de esas nitrosaminas se genera la dietilnitrosamina, que es la etilnitrosamina, también otras nitrosaminas. Por ejemplo, la etilnitrosamina también tiene efectos en el hígado, pero tiene mejores efectos en el pulmón, por ejemplo. La dietilnitrosamina es un hepatotóxico por excelencia, es decir, le pega preferencialmente al hígado. Sí, por ejemplo, serían cualquier alimento que no sea una proteína, ¿no? Exactamente, O cualquiera sea, que un no sea carbohidrato un sería carbohidrato. un carbohidrato. Entonces sí, o sea, si comes, es que es difícil porque incluso Ujú. si comes arroz, el arroz tiene proteínas. Tiene mucho Sí, carbohidrato, pero tiene proteínas también. ajá. Entonces, afortunadamente tenemos un sistema tan eficiente para eliminar esas sustancias tóxicas, que por eso pues no hay índices muy elevados, ¿no? De estas enfermedades. Y ahora, si nosotros mezclamos o combinamos esa carne asada con un buen nopal, por ejemplo, el nopal tiene un componente que seguramente todos conocen, que se llama quercetina. Y la quercetina es un antioxidante. Y los antioxidantes casualmente bloquean la unión de los nitratos con los grupos aminos, es decir, bloquean la formación de las nitrosaminas. Entonces, si van a ir a una carne asada, asegúrense de llevar en su itacate unos nopalitos por si el anfitrión no les invita un nopal. Regresaríamos a la base de siempre, que ya también nos había mencionado la doctora Carolina, que nos habló sobre cáncer, que es una dieta balanceada, ¿no? Exactamente, Necesitamos exactamente. de todos los nutrientes, necesitamos nutrientes cocinados, necesitamos nutrientes crudos, necesitamos Ujú. todo para tener una buena salud. Una buena salud, exactamente. Y ¿Qué entonces, más? pues sería como, ¿a cuántas carnitas asadas van a ir a partir de ahora? Pueden ir a las carnes asadas que puedan, siempre y cuando no se les olvide, incluso tal vez tomarse una copa de vino que tiene
muchos antioxidantes, una copa, o sea, no exageren tampoco, ¿no? Sí, porque Y recuerden pues, que ese alcohol, o sea, tiene, es uno de los elementos invitados, ¿no? Pero exactamente, que puede ser adverso, entonces, sí pueden consumir una copa, pero si exageran, entonces estarían cayendo en esta parte del consumo, no del crónico, pero sí del agudo, que también tiene un efecto muy importante. De hecho, uno de los esquemas de administración de alcohol que no se los expliqué, pero que también lo hicimos, es que al final a los animales a las 18 semanas les damos unas cantidades compulsivas de alcohol para representar la borrachera de un fin de semana, ¿sí? Y ese daño agudo le genera, si ya el hígado está sensible por el consumo crónico, ese daño agudo le genera una alteración que podría ser irreversible. así es. Y bueno, como nos mostrabas, no solamente es un tipo de célula que está formando un órgano, sino que son un montón de células involucradas y cada una de ellas tiene sus funciones específicas. Entonces, por eso también se va volviendo complejo Exactamente, el poder identificar pues a quién de ellos atendemos primero, ¿no? Para que la exactamente, enfermedad no avance tan deprisa. exacto. Aquí Freda y Diana de Plan B nos dice que va a cambiar su batería de cocina por una de hierro o acero, que muchas gracias por el consejo, ¿no? Yo acabo de comprar uno, de acero inoxidable y voy a surtir toda la despensa con acero inoxidable. Sí, que pues finalmente son cosas que uno va aprendiendo en el proceso y también cuando se tiene acceso a información de las últimas investigaciones, pues uno también puede aplicarlo a su vida diaria, ¿no? Claro, sí. Precisamente por eso hicimos este modelo, porque se relaciona mucho con el día a día del ser humano. Sí, con nuestra dieta en exceso, que creo que esa es la palabra clave siempre, ¿no? El exceso, Exactamente, en exceso, en sí. exceso. Ujú, la cantidad sí importa. Y bueno, pues sí, en el chat todavía no hay más preguntas, seguros que ya es todo lo que le quieren preguntar al doctor antes de que nos despidamos de él por el día de hoy. E invitándolo a que pues venga otra vez a este espacio, si es que gusta, para hablarnos de algunos otros temas, porque él analiza mucho acerca de la salud del hígado, que pues es el órgano, ese es uno de los héroes sin capa que tenemos en nuestro cuerpo. Gracias a Exactamente. él estamos por aquí, ¿no? Y pues bueno. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, doctora. Perdón que la interrumpa, pero sí, con gusto estaré. Sí, y bueno, en lo que si llega otra pregunta, pues yo los quiero invitar a la siguiente semana. El próximo tema es de algo completamente distinto, es acerca de cómo nos iluminamos, es decir, acerca de la luz, y estará con nosotros el doctor Ismael Garduño, ¿no? En este mismo espacio de Conecta y Comparte, explorando el conocimiento. Y pues bueno, doctor, yo a nombre de Prometea X le agradezco mucho su presencia, recibirá una constancia de su participación Muchas aquí gracias. y pues estuvimos muy a gusto con usted, esperemos que se haya divertido. Ah, dice Edith Salinas, ya propone un tema, nos dice que sí, que nos platique más de este héroe, o sea, del hígado. Ah, ¿Sale? Entonces, claro, por supuesto. Me dará mucho gusto. sí, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, un placer. Un Bye. abrazo. Bye.